crees que esto que estamos descubriendo estos meses va a cambiar la forma en que organizamos la vida y el trabajo para adelante? Mira, es muy divertido porque estamos todos pensando cómo va a cambiar y yo creo que esto va a venir como en olas. De hecho, a mí la imagen que más uso ahora es como una imagen de cuando uno ve, llegas a una cordillera que hay como múltiples valles y nuevas cadenas y otras cadenas más. O sea, yo creo que esto va a impactar en varias etapas y de distinta forma. Y yo te identifico 3 etapas al principio y después si querés nos metemos en cada una. Una primera de confusión, que es la etapa que ya hemos pasado. Una segunda etapa de cambio caótico, que es donde tenemos que volver a operar y operar en emergencia. Y después una verdadera etapa que va a ser la etapa que estamos pensando cómo van a cambiar las empresas, que esa es donde tenemos más dudas. Mm. Ahora, me compartiste una bibliografía súper interesante de este tal Downey que me encantó, incluso estuve viendo algunos otros papers. Me inquietó lo que dice para la etapa del caos, en donde Sí, no nos sirven los expertos, no sí. nos sirve lo que sabíamos, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto? A Sí, ver. el tema es así. A ver, las sociedades, hay muchas perspectivas, ¿no? Pero la perspectiva que manda en estas y nuevas ideas es que las sociedades, como muchas organizaciones, muchos mercados y como es la naturaleza, es la suma de muchas interacciones de muchas partes y esas es imposible prever hacia dónde va el sistema porque todas estas partes toman decisiones en paralelo y al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? La historia, yo no soy un experto social en ciencias sociales, pero sí se ve en las empresas, es como que hay momentos de tranquilidad y momentos de cambio violento. Yo siempre digo, es que si yo te pregunto qué años famosos son del siglo XX, no todos los años son iguales, ¿no? Parece que el 14, el 18, el 30, el 39, ¿sí? O sea, el 89. O sea, hay años en los cuales parece que hubiera ciertas cosas que se consolidan. Entonces, ¿cuál es el momento del caos? Después de la primera etapa de confusión viene la etapa del caos donde es las reglas del mundo normal, que nosotros llamábamos normal, que era el que venía antes, de pronto no se cumplen. Entonces yo tengo que actuar rápido porque tengo ciertos problemas. En este caso, una regla básica de nuestra sociedad era el contacto físico como un elemento clave de muchas de nuestras actividades. De pronto eso no puede operar más. Entonces hay que tomar medidas rápido. Eso nos sorprende a todos y hay gente que como que se pone mal que estemos sorprendidos. Y yo diría, a ver, no podemos prever todo, es imposible tener previsiones absolutas. Entonces, ¿qué le pasa a los expertos? Los expertos, y a veces nos toca a nosotros, yo hablo a veces en primera persona, a pesar de que uno no se siente tan así, no se llamaría así, estás muy acostumbrado, sos experto en una etapa, en un entorno, entonces se nos empiezan a quemar los papeles, pero nosotros, como somos expertos, tenemos que parecerlo. Y ahí es donde se pone complicado. ¿Por qué? Porque los economistas tenían modelos para otras circunstancias, los comunicadores para otro momento. Entonces todos nos estamos nadando en aguas inciertas, pero no queremos aceptarlo. Es más, la gente nos pide, Adriana, seguramente a vos te dicen, che, contame, ¿qué va a pasar con los medios? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la política? Y a mí me dice, ¿qué van a pasar con las empresas? Y yo creo que lo más sano hoy es decir, no sabemos. Mm. Eh, y parece poco experto eso, pero después de este momento de caos, y ya se está empezando a ver en las sociedades, viene la discusión de la nueva normalidad. Y ahí nos vamos a empezar a pelear más y ahí va a ser más complicado todavía. Sobre todo porque pensaba que
tanto las ciencias sociales como el management, que viene de ahí, vienen de modelos así súper estructurados, en donde hay flujos de actividades, en donde todo tiene que tener una función, y de pronto eso se desbarató completamente. Bueno, primer tema es reconocer que ese tablero es para otro ambiente, Mm. que es un poco lo que Snowden siempre dice. Hay ambientes y vos no podés usar los métodos de trabajo, las ideas, las estructuras, los conceptos. No puedes usar conceptos de un ambiente en otro. En la naturaleza está clarísimo que vos no podés usar el mismo equipamiento en la selva que en el desierto. Pero aparentemente hay gente que lo niega y dice, bueno, un tablero de control, un tablero de comando, suele ser algo que vos estableces cuando ya conoces mucho de la situación. Pero suponete que yo te dijera, Adriana, nos vamos de viaje, prepara la valija y después te digo dónde vamos. Y vos podés ir a cualquier lugar del mundo, podés caer en la playa, en la nieve, en la arena, en una ciudad grande. Vos me decís, no, no puedo. O puede pasar como ahora, que saliste para unas vacaciones y te agarró la cuarentena en el exterior y después te agarraron de la cuarentena para acá y vos saliste con una valija para unos días en la playa de Acapulco. Exactamente. Entonces, a ver, y parece poco profesional eso, y yo entiendo. Entonces, tablero de comando o tablero de control es cuando vos conocés la situación. Ahora, estamos en flujo. Lo interesante es ver que estas etapas van a son transitorias también, ¿no? Lo de la cuarentena, no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero va a ser transitorio. Lo que tenemos que empezar a pensar, y nadie puede adelantar si hay ideas, es cómo va a reaccionar la sociedad, en el caso de las empresas para el tema de consumo, por ejemplo, después de esto. Y eso es lo que hoy tendríamos que estar pudiendo prever porque las empresas necesitan entender el contexto social en el que operan. Y eso es para mí lo más difícil de entender hoy, ¿no? ¿Y cómo se hace en lugares como Argentina que tienen tan pocos datos? Bueno, eso puede llegar a ser una ventaja en estos momentos, porque vos tenés que tener datos. Ahora vamos a hablar del tipo de datos en normalidad y el tipo de datos en flujo. Es como decirte, eh, yo en normalidad, imagínate que es como un edificio sólido. Un edificio sólido yo lo puedo medir, está siempre igual, está siempre en ese lugar. En el caos total es como algo gaseoso, imposible de medir, imposible de agarrar. Esta etapa de transición de la complejidad es como líquido, no es ni sólido ni gaseoso. Tiene otras leyes. Entonces, vos, cuando yo te dicen, ¿qué puedes medir en un líquido? Puedes medir flujos. No puedes medir variables podés medir la temperatura, por ejemplo, que es una cosa concreta, pero no puedes medir dónde va a estar. Si lo dejas al líquido, se te va. Entonces, lo que ahora hay que cambiar es de tener tantos datos a tener buenos datos, que es otra cosa. Y de medir cantidades totales a medir variaciones. Es lo que se llama mediciones vectoriales. O sea, a mí me importa más la dirección que el dato concreto. Fíjate que hoy la epidemia se sigue por variación de la cantidad de casos. Lo que importa es la variación, no la cantidad de gente que se fija en la cantidad, pero los expertos están siguiendo otras cosas. Entonces, lo que sí necesito de esos datos es que sean muy frescos. Esa es la diferencia. Entonces, entonces puede haber sistemas que son muy estructurados, pero tardan mucho en darme datos. Entonces, hay una cosa que hoy se empiezan a usar, que es etnografía distribuida, que es, yo tengo que estar midiendo lo que le está pasando a la gente en tiempo real. Las redes sociales es una cosa de estas, ¿no? Y ya podríamos empezar a sacar cosas de ahí, pero sabemos vos y yo que las redes sociales tienen una perspectiva, un alcance, un uso.
Y según algunos, y esto yo no me quiero meter en tus temas, pero esto que es, Me sé que yo me estoy metiendo con los suyos, así que... pero que es el tema de que las redes sociales yo lo voy a decir en forma brutal, nos amontonan por parecidos. Y yo lo que necesito ahora son empezar a medir la gente, no por parecidos, sino por situaciones. Entonces necesito otros cortes, pero necesitaría como unas redes sociales que me capturen qué le está pasando a la gente, qué le está pasando al consumo en otras perspectivas. Bueno, ahí ya tenés un futurismo, porque sí se necesitan profesionales que sean capaces del aquí y ahora, y no tanto de la perspectiva histórica o de la proyección al futuro. Sí, eso, a ver, cuando vos ves estos marcos de pensamiento, te dicen que en momentos líquidos o momentos digamos, de complejidad, necesito gente, pero necesito otro tipo de equipos, otro tipo de cabezas, otro tipo de estructuras, otro tipo de liderazgos. Y lo difícil, Adriana, de esto es que en los momentos que estamos pasando ahora, yo necesito direcciones firmes y que la gente acompañe al líder, porque si nos dicen no salí de tu casa, lo mejor es que no salgas. Pero en la próxima etapa yo voy a necesitar no un líder carismático que nos diga dónde ir, sino voy a necesitar liderazgos un poco más repartidos, porque el líder va a tener que entender lo que pasa en la economía, lo que pasa en la producción, que son cosas distintas. Déjame hablar de esto porque una cosa es la economía, los economistas ven los grandes números, pero los economistas a veces no entienden mucho cómo se produce en la realidad, cómo se opera en la realidad. Tienen datos, pero no entienden tanto de eso. Entonces necesito muchas más perspectivas y necesito que no domine una. ¿Por qué? Porque si yo, es lo que ahora mucha gente tiene miedo, no vamos a tener enfermos, pero vamos a tener muertes de pymes. Y a diferencia de otras crisis, hay gente que compara mucho con 2001, pero en 2001 no hubo tanto cambio de hábito y no hubo empresas en problemas, pero no cerradas. Y una empresa cuando se cierra, se muere. Es como un ser vivo. ¿Qué deberíamos estar o leyendo o adquiriendo para surfear el momento más caótico? Este tipo de marcos que me hacen primero entender que estamos en mundos distintos. Y después, todo aquello que te ayude a eso, a entender que estamos estableciendo nuevos normales, nuevos parámetros, que tengo que mirar más los cambios, que tengo que entender de otras perspectivas. Yo qué sé, acá tienen más ventajas los que vienen de la biología que los que vienen de la ingeniería, para decirte extremos. Y siendo yo ingeniero industrial, te estoy diciendo esto, pero a ver, yo creo que todo aquello que me ayude a mirar una realidad y tratar de entender la otra perspectiva. Entonces, seguramente acá yo leo solamente de management, ¿no? Pero cualquier otro que esté escuchando que tenga otras perspectivas se va a dar cuenta de que esto es ir a buscar a la biblioteca los libros que por ahí no estabas usando porque estábamos en un normal y que te hablan de estos cambios. Entonces, me parece que va un poco por ahí. Pero en este momento, que cualquier institución, sea el periodismo, sea los empresarios, sea cualquiera, se pare sobre pocas voces y pocas perspectivas, no está ayudando porque yo creo que hay un impacto. De hecho, bueno, vos lo estás mirando y lo estás viendo, que la gente está dejando de consumir medios y noticias, y esto es un perro que se muerde la cola, porque para mí, si ellos miran el rating, están mirando los que se están quedando, y no están mirando los que no se están quedando. Una de las cosas interesantes de estos momentos de cambio es que tu sistema de observación y tu sistema de medición se paran sobre tus clientes, llámese. Y cuando vos te radicalizás, tus clientes se radicalizan con vos. Y ellos te radicalizan. Son como loops negativos.
Entonces, yo a los medios le diría, ojo, la gente que no los lee más, ¿por qué no los lee más? La pregunta es qué estamos dispuestos a hacer para reconvertirnos o para cambiar de actividad a veces, ¿no? Bueno, déjame dar ahí una visión positiva y una visión de perspectiva que puede pasar. Que es una frase que el domingo Sebastián Campanario lo citó en su columna de La Nación, que es qué pasa en la naturaleza cuando hay un cambio brutal de entorno. Y cómo se adaptan las especies y qué hacen los animales y qué hacen las plantas y qué hacen todo. Personalmente, las personas y los recursos, inclusive los activos que nosotros tenemos, tienen varios usos. Es como decir, yo en este momento, vos y yo estamos reciclando nuestra biblioteca y nuestro lugar para trabajar, cuando antes era un lugar de tiempo parcial, ahora es tiempo completo. Entonces, todos estamos haciendo eso, estamos usando cosas que antes usaban para una cosa para usarlas para otra. Entonces, yo tengo habilidades que son importantes, pero son secundarias en un entorno, pero se vuelven críticas en este entorno. Entonces, yo a toda esta gente que tiene miedo le diría, confía que vos lo que estás haciendo ahora te sirve, pero vos por ahí podrías hacer otras cosas distintas y no pasa nada. Es que es la reconversión. Y yo hace mucho tiempo les digo, muchos periodistas, ustedes tienen capacidad de comunicación, eso lo podrían usar en otros entornos, no solamente en los medios tradicionales. Y eso se está viendo hoy, por ejemplo, en educación, a todos nosotros, los profesores, ¿qué nos pasó? Nosotros estamos usando, no sabemos hacer muy bien esto de lo digital. Lo podemos hacer, pero de pronto empezás a sacar cosas, habilidades que vos tenías dormidas, y podés reconvertirte. Y vos decís, pero yo esto no lo sabía hacer. Bueno, yo tengo la impresión de que la gente debería pensar que siempre que hubo cambios, aparecieron se destruyen empleos, pero aparecen muchísimos más nuevos. O sea, fíjate toda la gente que antes eran matemáticos, que ahora son científicos de datos. Antes no existían, pero lo pongo en otro término. Antes no había profesores de yoga, no había todas las cosméticas que hay hoy, no había gente que se dedicaba solamente a las uñas, digamos. O sea, cuando hay cambios, aparecen nuevos nichos. Entonces, la idea es estar un poco atento a eso y reconvertirse. Y la palabra que va a venir es reconversión, reskilling. Y la palabra técnica es exaptación, es el uso de habilidades secundarias en nuevos entornos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias.